Estamos viendo una hermosa serie que tiene como título Te lo prometo. ¿Puedes decir conmigo? Otra vez. Te lo prometo. ¿Y por qué esta serie? Porque específicamente quiero hablar de fe, quiero hablar de las promesas que vienen en la Biblia. Y quiero que salgamos después de estos 2 meses de haber estudiado estos temas, estando seguros de algo. Si Dios me lo prometió, Dios lo cumplirá. ¿Puedes decirlo conmigo? Si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Ahora di conmigo, si está en la Biblia, Dios lo va a cumplir. Entonces, cuando Dios hace una promesa, Él siempre cumple su promesa. Él jamás te va a decir, con amor eterno te he amado, y un día se levanta y dice, ay no, hoy no quiero amarlo. Hoy se portó mal, hoy amaneció feo, hoy le huele mal la boca, hoy no quiero amarlo. Si Él prometió amor eterno, adivina qué, Él va a estar eternamente enamorado de ti. Y su amor va a ser la principal carta de presentación cada día contigo. Hoy, específicamente hoy, quiero hablarte, obviamente estamos viendo temas acerca de la fe, por eso ves ese letrero aquí. Pero hoy vamos a ver un tema fascinante para mí que tiene como título, no sabe fallar. Y obviamente me quiero referir precisamente y exclusivamente a Dios. Dios no sabe fallar, ¿ok? Está en su carácter, está en su ADN. Él no puede fallar. Tú y yo fallamos. ¿Alguna vez reprobaste un examen? No les voy a contar, ¿verdad, muchachos? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Mi esposa puede presumir de que nunca reprobó un examen, pero yo recuerdo la primera vez que reprobé un examen. Qué dolor, qué dolor. Había algunos que ya estaban tan acostumbrados que pues lo incluían en la lista, pues, pero todos fallamos diariamente. De hecho, todas las cosas que hacemos, maquinaria, automóviles, todo tiende a fallar en algún momento. Pero hay alguien que es infalible, y ese infalible es Dios. De lo primero que quiero hablarte es de que conocer a Dios es lo más importante para lograr vivir por fe. Porque cuando tú y yo no creemos, somos menos, fíjate, somos menos que el propósito de Dios. Porque el ser humano fue diseñado para creer. Cuando el ser humano no cree en Dios, va a terminar creyendo en cualquier cosa, en un amuleto, en el dinero, en una imagen, en lo que sea. Porque cuando no depositamos nuestra confianza en el que fue creado para, o en quien es digno de poner nuestra confianza, quien es Dios, porque Dios no fue creado, sino que Él es el único digno de poner nuestra confianza, vamos a poner nuestra confianza en cualquier cosa. Entonces, para poder o para lograr vivir por fe, necesitamos primero, o debemos primero, ¿qué? Conocer a Dios. Conocer a Dios, porque no puedes confiar en alguien que no conoces, y mucho menos puedes amar a alguien que no conoces. Pero hay muchas personas, sabemos muchas personas que en ocasiones nuestra fe se quiebra, o nuestra fe baja, o nuestra fe disminuye, o a veces nuestra fe es nula. Y eso no tiene otra raíz que una falta de conocimiento de quién es Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, no hay otra opción que creer en Él. Cuando tú tienes un acercamiento con Dios y un encuentro con Dios, hay algo natural que fluye de nuestro corazón, y eso es la fe. Romanos 10:17, si estás tomando notas, te invito a que apuntes ahí. Romanos 10:17, si traes una Biblia, abre tu Biblia en Romanos 10:17. Y viene una verdad hermosa ahí, dice, la fe viene por el oír. Hazte así, jálate una de las orejitas y di, si escucho, si oigo, tengo fe. Y luego agárrate la otra y di, de lo que escuche, en eso voy a creer. Es tan importante lo que escuchamos, es tan importante lo que comúnmente está en nuestros oídos para que nosotros podamos creer. Porque si tú todo el tiempo estás viendo noticieros, si tú todo el tiempo estás escuchando malas noticias, si tú todo el tiempo estás escuchando lo mal que está tu país, lo mal que está tu familia, o si tú constantemente te estás repitiendo lo negativo, adivina cómo vas a creer.
Así, negativamente. Y tu fe va a estar acorde a lo que escuchas. Por eso Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso también Dios le da una instrucción a Josué en Josué 1:8 y dice, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué? La Biblia. Nosotros constantemente debemos estar repitiendo las promesas que Dios nos ha dado. Soy bendecido, soy sano, soy próspero, tengo todas las promesas de Dios, soy vencedor, voy de victoria en victoria. Esta crisis no me va a detener, esta enfermedad no me va a amolar, como decimos a veces. La crisis de que pueda tener mi país no es suficiente para vencer a aquel que es riquísimo en bendiciones. Y cuando tú y yo constantemente declaramos la palabra y escuchamos la palabra, nuestra fe aumenta. Por eso es tan importante que tú escuches música que aumente tu fe. Porque en algún momento alguien me decía, pastor, ¿qué tipo de música debemos escuchar los hijos de Dios? Y yo le dije, el amor es de Dios. Y no existe música de Dios y música no de Dios. Toda la música es de Dios, porque Él la creó. Que la usen para otra cosa es otra cosa, pero toda la música es de Dios. Y le digo, siempre y cuando una canción no te lleve a la fornicación, al adulterio, a la infidelidad, que no te incite a placeres desordenados y cosas así, toda la música es buena. Pero debemos poner especial atención en lo que escuchamos, porque ¿cuántas canciones de desamor hay? Tú decidiste dejarme, maldito perro infeliz. ¿Sí? Ojalá que te mueras, que todo tu mundo. Y ahí están. ¿Cómo crees que esas personas van a creer en el amor si lo que escuchan es desamor? Y luego son como las canciones más apasionadas, ¿no? Más las damitas, ¿cómo las cantan de tremendo? Las de Paquita, la del barrio. Pecadores, ¿han escuchado a Paquita? Yo también la he escuchado, Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Y obviamente cuando les hablas de amor no pueden creer en el amor, porque escucharon tanto de desamor que no pueden creer. Entonces hay una gran similitud entre lo que tú escuchas y lo que tú crees. Y Romanos dice, en verdad debes escuchar la palabra de Dios para que tu fe aumente. Cuando tú vienes aquí y escuchas palabra de Dios, tu fe crece dentro de ti, porque la manera en la que tú nutres la fe es a través de la palabra. Pero no solamente puedes vivir con una comida de palabra a la semana. Si tú vienes el domingo y escuchas la palabra y te nutres hoy y sales bien contento el domingo y con muchas ganas para la semana, es como si nada más comieras el domingo y de lunes a sábado no probaras alimento. Diariamente tú debes nutrir tu fe conociendo la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios es como tú conoces a Dios. Por eso la Biblia habla tanto acerca de la comunicación entre Dios y nosotros. Por eso Él dice, hey, acércate a mi trono y estemos a cuentas, acércate confiadamente. Por eso Jesús enseñó tantas veces acerca de la oración. Orad sin cesar y luego oren así como el Padre nuestro. Cierra la puerta detrás de ti. Mantente en comunicación constante con Dios. ¿Por qué hay tanta insistencia en la Biblia con la comunicación? ¿Sabes por qué? Porque a través de esa comunicación es como tu fe se alimenta. A través de esa comunicación es como tú conoces a Dios, amas a Dios y entonces puedes vivir sus promesas. Pero es muy complicado que una persona crea en Dios y no lo conoce. Cuando yo me he enfrentado a gente que no conoce a Dios y yo les digo, es que mis palabras tal vez no te persuadan para creer en Dios, pero te voy a poner un reto. Tú habla con Dios, tú dile a Dios. Y créeme, han pasado cosas extraordinarias cuando la gente se atreve a decirle eso a Dios. Dios, si tú eres real, muéstrate a mí. Dios, si tú eres real, haz algo conmigo. Todas las veces, el 100% de las veces que alguien ha dicho eso, Dios ha contestado. Porque a Dios le gusta comunicarse con nosotros. Muchas veces decimos, es que yo no escucho la voz de Dios, o es que a mí Dios no me habla. No, Dios siempre está hablando, Dios siempre se está comunicando. Hace algunos días una persona aquí de la iglesia me decía, pastor, tuve un sueño
Y pues realmente ese sueño tenía más que ver con que cenó bien pesado que con el hecho de que Dios le quisiera decir algo, porque soñaba, pastor, que los edificios se caían y que entonces yo me convertí en un caballo y que luego brincaba sobre unas piedras y que luego, no sé, o sea, un sueño bien absurdo. Y luego, ¿qué querrá decir Dios con este sueño? Y yo, pues nada, mija. Nada, no quiere decir nada a Dios, porque cuando Dios se quiere comunicar, Él es claro. Él no te va a dar un mensaje para que tú lo decodifiques y que esté todo extraño y que Dios no es así. Dios es claro. A Él le gusta hablarle a sus hijos. A Él le gusta decirte en la mañana: buenos días, guapo, ¿cómo amanecí? A mí me dice, bueno, no sé si a ti te dice buenos días. A lo mejor te dice buenos días, amado, porque pues guapo a lo mejor y no aplica, ¿no? Pero es curas, Él nos ve guapos a todos. Él es papá cuervo. Pero a mí me despierta: hola, guapo, ¿cómo amaneciste, verdad? Y yo también le contesto: hola, guapo, ¿cómo amaneciste tú? Y él me dice: yo no amanezco porque yo no duermo. Ese vato. Entonces es importantísimo que tú conozcas a Dios para que confíes en Él. No es por arte de magia que alguien puede confiar plenamente en Dios. Debe haber un pleno conocimiento de quién es Él para que tú puedas confiarle tu vida, tus sueños, tu futuro. Y ¿sabes qué? Todo lo que Dios es y todo lo que Dios quiere hacer en tu vida se encuentra plasmado en un libro maravilloso que se llama Biblia, y que se nos dio para hacer crecer nuestra fe, que se nos dio para que tú puedas estudiar quién es Dios, conocer a Dios. Así es una carta directa del corazón de Dios a nosotros. Pero al mismo tiempo Dios nos dio la capacidad, y te lo decía ahorita, de tú personalmente ir a la presencia de Dios y estar con Él. Y alguien dice: ¿dónde está Dios? Y mucha gente va tal vez a las iglesias a buscar a Dios o a ciertos lugares a buscar a Dios, pero la Biblia es clara también con esto. ¿Sabes dónde está Dios? En el lugar secreto, porque ahí es donde Él se hace presente. A Él le gusta la comunicación íntima entre nosotros. Lo que hacemos aquí es extraordinario. Venir y celebrar, venir y cantar, que tú escuches palabra, es extraordinario. Pero aún es más extraordinario cuando tú cierras la puerta, estás solo en tu cuarto y empiezas a hablar con Dios. Porque es ahí donde Él se puede manifestar de una manera personal a tu vida, y Él se puede manifestar de manera más real a tu vida. Y después de hablarte tanto de Dios, quiero afirmarte la verdad más central de esta enseñanza, que es: Dios es. Dios es. ¿Qué significa infalible? No falla, no sabe fallar. Es más, Dios no puede fallar. Alguien ha dicho: bueno, es que Dios se equivocó conmigo. No, si tú estás vivo, si naciste, si tus padres se conocieron, si el esperma de tu papá ese preciso se juntó con el óvulo de tu mamá y saliste tú, es porque Dios quería que nacieras. Tus papás pudieron haber dicho: y se me chispoteó este cabezón, se me fue de paso. Pero a Dios no. A Dios no se le chispotea a nadie. Y si estás en la tierra, si has nacido, si estás aquí, es porque Él requería tu presencia en este lugar. Pero no solo eso, no solamente es infalible al momento de crearte, sino que cada decisión que Dios toma, en cada decisión Dios no se puede equivocar. Cuando Él da una instrucción y que te dice: es mejor amar, es mejor es entregar y ser generoso y poner la otra mejilla y amar a tus enemigos y hacer la segunda milla y servir a los demás, Él no se equivoca, porque Él es tu creador. Él es la manufactura de tu diseño. Hay una historia muy, muy hermosa. A mí me gustan mucho los carros, y dicen que cuando recién se inventó el Ford Serie 1, ¿alguien sabe de carros? Bueno, el Ford Serie 1, yo tengo dos en mi oficina, chiquitos obviamente. Ya quisiera tener un Ford Serie 1 de verdad, esos. Bueno, el detalle es que un Ford Serie 1, cuando se creó hace muchos años, dice la historia que se queda varado en la carretera, se queda tirado, como decimos nosotros, y ahí está el dueño metiéndole mano y cambiándole cosas y poniéndole y tornillos y todo, y no lo podía hacer prender. Y de repente un anciano se para detrás de él en otro Ford Serie 1, porque eran los únicos que había en ese tiempo, y se baja del automóvil y va, y en unos segundos
hace prender el auto que estaba descompuesto. Y el dueño se asombra y le dice: oye, yo tengo horas intentando arreglar mi carro, ¿cómo vienes tú y lo arreglas en 2 segundos? Y él le dice: es que yo diseñé este carro. Yo soy Henry Ford, mucho gusto, le dice. Y muchas veces, ¿cómo podemos aplicar esta analogía simple? Cuando tú y yo aplicamos los principios personales o los principios que nos ha enseñado la vida para arreglar nuestra vida, no da resultados como cuando viene el creador, el que te diseñó, el que te ama, el que quiere lo mejor para ti y te dice: hijo, hay que hacer esto. Hijo, es mejor hacer esto. Hijo, es mejor ir por este camino. Porque cuando Él, primero, da una instrucción es porque es lo mejor para ti. Y segundo, cuando da una promesa es porque Él es infalible y Él la va a cumplir. Job 34:10 dice: todo el mundo, fíjate, me gusta mucho como dice otra versión, porque dice: todos aquellos que piensan. ¿Tú piensas? Claro, por eso estás aquí. Claro que piensas, pero Job dice: todos aquellos que piensan saben que Dios no falla. Y ese versículo viene en Job 34:10. Lo puedes apuntar, lo puedes buscar o lo puedes ir a estudiar cuando estés en tu casa. Y hay otro versículo que viene en Mateo 21:22 y dice: todo lo que pidas en oración teniendo fe, lo recibirán. Escríbelo, porque ese texto deberías de ponerlo en todas partes en tu casa, imprimirlo y ponerlo en todas partes. Repite conmigo: todo lo que pidas en oración creyendo, lo vas a recibir. Muchachos, todo es todo. Él es dueño de todo. Él tiene la salud que necesitas, las riquezas que necesitas, la paz que necesitas, la prosperidad que necesitas. Solamente hay que pedirlo. Comunicación otra vez. Él te dice: es que yo te quiero a ti, ven a hablar conmigo, ven a la intimidad conmigo, ven, solamente ven. Porque ahí está el secreto, muchachos, en ir a Él. Porque muchas veces nos enfermamos y en lugar de ir a Él, vamos al botiquín de la casa y ponemos más fe en una pastilla que en el poder de Dios. Estamos metidos en un problema financiero y en lugar de confiar, empezamos a ver a quién le pedimos prestado o dónde nos endeudamos. Y una persona que cree en el poder de Dios debe de actuar creyendo en Él siempre, aún en las cosas más simples y más sencillas de la vida. Fíjate, Dios es tan infalible y tan bueno que aún cumple caprichos infantiles del corazón de las personas. Obviamente Él nunca te va a conceder algo que sea pecado o algo que vaya a dañar tu vida, o Él nunca te va a conceder algo que vaya en contra de su voluntad, obviamente. Pero te voy a hablar de algo que me sucedió justamente esta semana pasada. Yo soy baterista. Yo toco la batería desde los 12 años. Por eso cuando está la alabanza ustedes me ven ahí así, porque yo quisiera estar tocando, pero entiendo que mi llamado principal es la palabra. Y hace años que yo le había pedido a Dios una tarola nueva. Una tarola es el tambor principal, es el que ustedes escuchan siempre. Una tarola nueva. Esa tarola es una tarola descontinuada, la que yo quería. Es una tarola que vale mucho dinero. No les voy a decir cuánto dinero porque es mucho dinero. Y yo le decía a Dios: yo quiero esa tarola. O sea, así en mi oración chipilona: yo quiero esa tarola, ándale, mira, tú eres dueño de todo y haz el paro, no sé, ¿no? Y han pasado muchos años desde que yo hice esa oración, y que constantemente es un deseo de mi corazón que ya no he vuelto a orar. Y la semana pasada, ¿estás escuchándome? ¿Estás escuchando? La semana pasada, casualmente, alguien me mandó un mensaje y me dice: pastor, tengo fulana tarola, no se la quiero vender a nadie porque sé que vale mucho, pero yo necesito mucho el dinero y sé que tú la vas a valorar y la vas a cuidar mucho. Y yo le contesté: no tengo el dinero para comprármela ahorita, pero dame chance. Y resultó que un amigo muy querido mío me la regaló. Increíblemente, las cosas Dios las movió tan perfecto para que esta persona la pusiera en venta y para que este otro amigo mío, que es muy amigo mío, él pagara el dinero que yo no podía pagar. Y para mí fue
algo muy, muy especial de Dios tenerla, porque esa tarola para mí ya es más que un simple tambor, pues, en mi batería. Yo veo esa tarola y ¿sabes qué? ¿Sabes qué escucho del Espíritu Santo? Te cumplí. Cuando yo estaba tocando el sábado, porque no la había estrenado, porque no había tenido tiempo, y estaba atrás, subí un Instagram Stories y estaba ahí todo emocionado, y volví a escuchar la voz del Espíritu Santo que me decía: ves, yo cumplo lo que te prometo, aunque sean cosas tan superficiales. Y yo te puedo hablar de una tarola simple para mi vida, pero te puedo hablar de otras cosas. Una iglesia como esta, que yo soñé desde que estaba pequeño. Un equipo con el que trabajo. Una esposa como la que tengo. Este trabajo que Dios me dio de ser pastor, que es para mí una de las más grandes bendiciones que tengo en la vida. Y te puedo hablar de muchas cosas que yo he pedido en intimidad con Dios, en la confianza entre Él y yo, que Él se ha encargado de dármelas en el tiempo correcto. Porque si Él dijo que todo lo que pidiéramos creyendo lo vamos a recibir, Él cumple esa palabra. Él cumple esa palabra, pero tú y yo debemos estar convencidos de que Él lo hace. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque su amor es lo que está primero y porque es lo que se antepone a cualquier situación. Hay un texto que viene en 1 Juan 4:10 que dice: en esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros, en que Él nos amó primero. 1 Juan 4:10. El amor, muchachos, no consiste en qué tanto tú amas a Dios. Consiste en que Él te amó primero. Te lo decía hace un momento. Si Él dice: con amor eterno te he amado, ¿sabes qué significa eso? Que desde el principio del tiempo hasta el final de los tiempos Él te va a seguir amando. Que Él se levanta, bueno, Él no se levanta, pero tú te levantas todos los días y Él todos los días está enamorado de ti. Y Él todos los días quiere amarte, porque su amor es lo que está primero antes de cualquier cosa. Él no cumple sus promesas porque tú seas perfecto. Él cumple sus promesas porque te ama. Él no provee para ti porque tú seas perfecto o bueno, sino porque Él te ama con amor eterno. Y hay una de las características del amor de Dios que es fundamental que tú y yo reconozcamos para poder confiar más en Él, y es que Él nos ama con amor de padre. Él nos ama con amor de papá. Y entender cómo es el amor de un padre bueno para ti, para mí, yo creo que es algo sencillo. Porque si te preguntara cuáles son las características de un padre bueno, ¿qué me contestarás? ¿Cuáles son las características de un padre bueno? A lo mejor tú tuviste no un buen papá, o tuviste a lo mejor un muy buen papá, pero cualesquiera que haya sido tu situación o tu historia, tú sabes cómo debe ser un buen padre. ¿Cómo es un buen padre? Ama, provee, cuida. ¿Qué más? Da tiempo de calidad a sus hijos. ¿Qué más? Es trabajador. ¿Qué más? Cumple sus promesas. ¿Qué más? Y pudiéramos tú y yo enlistar todas las cosas que un buen padre tiene. Pues ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Nuestro Dios es el mejor padre de todos. Es el mejor papá que existe sobre la tierra. No hay nadie tan bueno como Él. No hay nadie tan perfecto como Él. Y hay una historia en Lucas 15, que es la historia del hijo pródigo. Y yo sé que te la sabes, pero no quiero contarte la historia, quiero contarte el trasfondo de la historia. Jesús pone un ejemplo en el hijo pródigo que es un ejemplo brutal. Di conmigo: brutal. Otra vez: brutal. ¿Y sabes por qué es un ejemplo tan tremendo y tan brutal? Porque el deshonrar a los padres era de aquellos mandamientos que se pagaban con la muerte. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el único mandamiento que incluye una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Larga vida. Y entonces, cuando tú deshonrabas a tus padres, había una contrapromesa que la ley tenía que cumplir. ¿Y cuál era esa contrapromesa? Tenías que morir por haber deshonrado a tus padres. ¿Y sabes cuál era la peor deshonra que tú le podías hacer a un papá? Desearle la muerte. ¿Sí me estás escuchando bien, verdad? La peor deshonra de todas a un papá era desearle la muerte. Y Jesús pone este ejemplo y lo lleva al extremo y dice: este hijo no solamente deshonra a su papá,
pidiéndole la herencia, sino que comete la peor deshonra de todas, diciéndole: papá, ya quiero que te mueras, porque ya quiero la herencia que me toca, porque ya quiero la parte del dinero y de las riquezas que me vas a heredar, que me toca. Ese hijo merecía que el papá lo sacara afuera de su casa y que muriera apedreado por todos, porque así se cumplía la ley. Qué fuerte, ¿verdad? La ley era muy dura antes de que Jesús viniera. La ley era muy estricta y simple y sencillamente, si no cumplías la ley, había muerte y ya, te mataban, así de sencillo. Y en este caso lo que aquel hijo merecía era la muerte. Pero contrario a eso, el papá le da la herencia. Contrario a eso, el hijo va y se la malgasta. Pero el hijo, al recibir ese acto de amor y de misericordia del papá, cuando ya fue y gastó todo y malgastó todo y se quedó en la ruina y no tenía trabajo, dijo: mi papá me ama demasiado, y aunque merezco la muerte y aunque merezco el peor castigo, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a pedir que me haga como uno de sus jornaleros, como uno de sus siervos, como un pequeño de su casa, porque ya no soy digno de ser llamado su hijo. Y entonces aquel hijo vuelve a casa y en lugar de encontrar reclamos y reproches como lo pudiéramos hacer tú y yo, y a lo mejor yo le hubiera sacado una lista de todas las cosas malas que hizo y una lista de todos los deberes que tiene que hacer y todos los castigos que iba a tener de aquí a la por vida, el padre lo abraza, lo besa, le pide a los siervos que le pongan una ropa nueva y le dice: quítenle esa ropa porque no quiero que nadie se dé cuenta del pasado de mi hijo. Pónganle una ropa nueva, y es más, maten el becerro gordo y hagan fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Y a lo mejor tú y yo escuchamos esa historia y decimos: ay, qué linda, ay, qué buen padre. No, es una historia que nos lleva a entender el amor de Dios de una manera sumamente extrema y de una manera radical, donde aquel muchacho se merecía lo peor del papá y el papá le da lo mejor de la vida. Le da su herencia, pero no solamente eso, sino que lo perdona, lo restaura, lo ama una vez más y una vez más, porque aparte de haberle puesto vestido nuevo y hacer fiesta, el padre le da un anillo y lo pone en su dedo y le dice: tú sigues siendo mi hijo. Nada de que hazme como uno de tus siervos, sí acepto el perdón, sí acepto tu disculpa, pero tú sigues siendo mi hijo. Y lo vuelve a poner en su casa como el hijo que él era. Y cierro con la misma frase con la que empecé: Dios no sabe fallar. Dios no puede fallar. Dios es infalible. ¿Estás escuchando? Porque cuando tú y yo creemos en la infalibilidad de Dios, es cuando podemos tener una fe completa. Es cuando podemos decir: Señor, yo confío en ti, porque sé que tú no fallas. El sistema económico de mi país falla, mis padres fallan, mi pareja falla, mis amigos fallan, yo mismo fallo, pero tú nunca fallas. Tú nunca fallas. Si yo nací, si soy de esta manera, es porque tú quisiste que yo fuera así, es porque tú deseaste que yo fuera así. Conocer a Dios trae el resultado más hermoso en la vida de una persona, y es que tu fe crece. Y cuando tú conoces a Dios, es imposible no confiar. Imposible no confiar en Él. Imposible no poderte tirar en sus brazos y estar confiado de que Él siempre te va a tomar en sus brazos. Cierra tus ojos.